Y el día de hoy vamos a leer y comentar este capítulo número 10 de nuestro hermoso método, la clave para lograr el éxito, la paz y el bienestar emocional duradero. La verdad es que a mí me ha servido en mi día a día todo esto que hemos estado aprendiendo juntos. Y este capítulo número 10, escrito por nuestro amigo Hale Dawkins, se llama Una buena toma de decisiones. Y sí, cuán importante es hacer constantemente en nuestra vida una buena toma de decisiones. Y él dice, al final del capítulo 8, te prometí que te enseñaría 2 técnicas más que te ayudarían a tomar y a lograr el estado de inmutabilidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y dice, el proceso de gustos aversiones es la segunda de ellas. Es una potente herramienta cuya función es ayudarte a descubrir áreas en las que te has quedado atascado o atorado y posteriormente a soltarlas. Con una adecuada cantidad de liberación bien centrada, podrás cambiar fácilmente estos patrones de pensamiento, de conducta y de situaciones recurrentes. Hoy, 26 años después de que me enseñaran la idea, sigo empleando las hojas de gustos aversiones de forma regular. Incluso he trabajado con una de ellas esta mañana antes de sentarme a escribir esto. De hecho, seguramente es mi tipo de ejercicio favorito. Utiliza el proceso de gustos aversiones para extender tu trabajo a todo un montón de cosas diferentes. Entre ellas podrían ser objetivos. Además de trabajar directamente con un objetivo, pregúntate, ¿qué ventaja me supone tener este objetivo? Y recuerda que en la cajita de la descripción te voy a anotar estas preguntas para que las puedas consultar con facilidad. Y la otra pregunta es, ¿qué inconveniente me supone tener este objetivo? Vamos haciendo un pequeño ejercicio conforme Hale nos va dictando algunas de las cosas diferentes donde podremos utilizar esto. Así es que tal vez quieras recordar alguno de los objetivos con los cuales trabajaste en el capítulo anterior y léelo o recuérdalo y pregúntate, ¿qué ventaja me supone tener este objetivo? Y vamos a dar unos momentos para poder contestarnos. La puedes escribir o simplemente pensar en ella, en esa ventaja. Muy bien, ahora con ese mismo objetivo vas a preguntarte, ¿qué inconveniente me supone tener este objetivo? Muy bien, pues es ese ejercicio tan fácil en relación con gustos y aversiones enfocado a los objetivos. También otro aspecto en el cual podemos utilizar esta técnica es en las decisiones. Y dice Hale, cuando surja una oportunidad, por ejemplo, la oferta de un nuevo trabajo, y no estés muy seguro de si aceptarla o no, o trabajar con las ventajas y los inconvenientes, te va a ayudar a ver mucho mejor la situación. El proceso despeja la confusión que se genera ante los cambios profesionales, las compras o los viajes y el inicio de nuevos proyectos. Y por supuesto, pienso yo que sí. Imaginemos que cualquier decisión que vamos a tomar, como él dice, puede ser cambios profesionales o alguna compra importante o algún viaje o algún nuevo proyecto en el que nos sentemos por unos momentos para reflexionar en qué ventaja me supone tomar una decisión y esa misma decisión, qué ventaja me supone no tomarla. Y también hacerlo con el
el inconveniente de tomar la decisión y el inconveniente como no solamente puede ser un solo inconveniente o una sola ventaja. Podríamos enumerar, hacer una lista de ventajas de tomar la decisión y de desventajas o de inconvenientes de tomar esa misma decisión, y eso nos va a traer mucha información de peso que nos permitirá tomar una mejor decisión. Por ejemplo, también cuando haya problemas, puedes utilizar este proceso para liberarte de los gastos exagerados o el no ahorrar como corresponde. Otros problemas que se pueden abordar son las dificultades con determinados tipos de personas, dejar las cosas sin acabar o la falta de decisión, por citar a solamente unos pocos. Entonces, pues sí, cuando hay algún problema, simplemente enfocarnos en qué ventaja me trae esto, qué inconveniente me supone y poder valorar. Y también con hábitos y tendencias. Dice Hale, ¿no estás seguro de por qué no puedes dejar de fumar y sientes la necesidad de estar comprando todo el día? La técnica de ventajas e inconvenientes puede descubrirte unos apegos y unas aversiones ocultas. Y también, por ejemplo, con sentimientos positivos. Y dice Hale, a mí me resulta liberador aplicar la técnica de ventajas e inconvenientes a los sentimientos positivos. Por ejemplo, el de tener en abundancia, más alegría, sentirme más vivo, reconocer mi auténtico carácter. Es posible que no sean estos unos objetivos que ahora mismo te propongas, aunque a muchas personas les gustaría experimentar muchas de estas cualidades. Cuando liberas sobre un sentimiento positivo, tal hecho siempre profundiza tu liberación y despeja el área en cuestión, incluso en el caso de que te sientas bien al respecto. Como puedes ver, dice Hale, me entusiasma este proceso. Así que, ¿por qué no trabajamos un poco juntos? Piensa en un aspecto de tu vida que pudiera aplicarse a este proceso. Puede ser una decisión que debas tomar, un problema que te gustaría resolver, una meta que quisieras lograr o cualquier otro tema sobre el que desearas liberar con profundidad. Y él dice, si necesitas como una fuente de inspiración, vuelve al trabajo que hiciste en tu diario de liberación cuando leías los apartados que quieres en tu vida del capítulo 1 o poner por escrito tus objetivos del capítulo 8. Y esto nos va a poder ayudar. Así es que vamos a hacer el proceso de ventajas e inconvenientes ya aplicado a estas situaciones. Este proceso es parecido al de gustos, aversiones, que hemos estudiado en el capítulo 9, pero capta la imaginación de un modo un tanto diferente. Después de usar los dos procesos, vas a descubrir cuál es el que mejor se aplica a los distintos tipos de temas de tu vida. Así es que para empezar, acomódate, ponte cómodo, ponte cómoda y vas a dirigir la atención hacia tu interior. Puede ser con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados en la manera como a ti te signifique estar más conectado con tu interior. Puedes tomar unas cuantas inhalaciones profundas. Recuerda que inhalar nos conecta con ese ser interior, con esa sabiduría interior. Y piensa sobre el tema en el que vas a liberar. Puede ser un objetivo, un problema o lo que sea. ¿Ya lo tienes por ahí? ¿Ya lo tienes pensado? Muy bien.
Ahora pregúntate, ¿qué ventaja te supone que este tema esté como está? ¿Qué ventaja que este tema esté como está? Acuérdate de aceptar el primer pensamiento o el primer sentimiento que se te ocurra, ¿sí? ¿Ya tienes ese sentimiento o ese pensamiento? ¿Ok? Acéptalo, ¿sí? Muy bien. Ahora, esta ventaja procede de un deseo de aprobación o un deseo de control o un deseo de seguridad. Y cualquiera que sea el deseo, ¿podrías soltarlo? ¿Te gustaría liberarlo? Disuélvelo. Muy bien. Ahora vas a preguntarte, ¿qué inconveniente te supone que este tema esté como está? Y profundiza un poco más en este inconveniente, en este pensamiento o sentimiento que surja y acéptalo que está ahí. Acepta ese sentimiento o ese pensamiento. Reconócelo, ahí está. Ahora vamos a profundizar un poco más. Observa si el inconveniente procede de un deseo de aprobación o un deseo de control o un deseo de seguridad. ¿Ya lo tienes ahí? Muy bien. Ahora, ¿podrías limitarte a soltar este deseo? ¿Te gustaría soltar este deseo de aprobación o de control o de aceptación y liberarlo? Y si así es, hazlo ahora. Disuélvelo, suéltalo, libéralo. No es necesario en tu vida. No lo necesitas. No necesitas ese deseo de controlarlo todo. No necesitas ese deseo de ser aceptado o de aceptar. No necesitas ese deseo de seguridad, de sentirte segura. Libéralo, difumínalo, suéltalo. Bien, vamos a volver a hacer para este mismo tema lo mismo, el mismo procedimiento, porque esto se trata de repetir los pasos una y otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los aspectos de este mismo tema. Vamos a buscar otra ventaja diferente a la cual ya encontraste. ¿Qué ventaja te supone que este tema esté como está? ¿Qué otra ventaja? ¿Sí? Busca. Y acepta el primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra. Porque cualquier aspecto tiene varias ventajas y varias desventajas o inconvenientes. Así es que simplemente vamos a buscarlos y vamos a encontrar el pensamiento o el sentimiento que viene. ¿Cómo te hace sentir esta otra ventaja? Y este sentimiento ya o pensamiento, ya sea positivo o negativo, vamos a buscar si procede de un deseo de aprobación, de control o de seguridad.
Y cualquiera que sea ese deseo, ¿te gustaría soltarlo? ¿Te gustaría liberarlo? Y si es así, suéltalo, libéralo, déjalo ir. No lo necesitas. Muy bien. Ahora vamos a buscar otro inconveniente que te suponga que este tema esté como está. Otro aspecto que no es conveniente de este tema, como está ahora. ¿Ya lo tienes ahí? Observa qué sentimiento surge, qué pensamiento viene. Y acéptalo, acepta que está ahí. Y ahora busca y observa si este inconveniente procede de un deseo de aprobación o de un deseo de control o un deseo de seguridad. ¿Y te gustaría soltar este deseo? Y si es así, libéralo. Suéltalo, déjalo ir. Disuélvelo. Elimínalo. No necesitas ese deseo de ser aprobado por los demás, ni ese deseo de controlarlo todo, ni ese deseo de seguridad. Libéralos. Y dice Hale, repite los pasos anteriores, cambiando entre los aspectos del tema que suponen ventajas y los que suponen inconvenientes. Ya lo hicimos varias veces, así es que simplemente hay que seguirlo practicando. Recuerda que todas estas preguntitas te las dejo por ahí anotadas para que puedas volver siempre a repetirlo. Y él dice, al repetir estos pasos anteriores, cambiando entre los aspectos del tema que suponen ventajas y los que suponen inconvenientes, para luego liberar tus sentimientos y deseos subyacentes actuales, te va a ayudar a discernir de mejor manera en relación con el tema. Si te resulta difícil pensar en nuevas ventajas o nuevos inconvenientes, acuérdate de liberar sobre este hecho, sobre la dificultad de pensar en nuevas ventajas o nuevos inconvenientes. Por supuesto, comenzando por eso. Y entonces, si te cuesta trabajo, libera. Ya conoces el proceso de liberación. Libera sobre este hecho y entonces continúa avanzando. Él dice, sé diligente. Cuanto más profundices en el proceso, más vas a conseguir de él. Una vez que hayas completado unas 9 tandas de liberación en total, ya habíamos hablado de ello en el capítulo anterior, 9 ciclos de liberación total, detente y observa cómo te vas sintiendo de otra forma sobre el tema en el que has estado liberando. Cada ventaja e inconveniente forman juntos una capa de inconsciencia o de limitación sobre un determinado tema. De modo que el proceso es similar al de la extracción del petróleo. Cuanto más profundo es el estrato que se perfora, más comprensión y más libertad salen de este tema concreto.
Es posible que nunca llegues al gran momento del "ahí está", pero es probable que en el camino te encuentres con una serie de otros momentos menores. Si liberas con constancia sobre las ventajas y los inconvenientes, estoy seguro que se producirán cambios profundos. Dice Hale, nunca he visto que tal proceso produjera un efecto que no fuera positivo en mí mismo o en quienes he ayudado a centrarse en él. Y nos va a compartir una historia que se llama Laura, descubrir una decisión olvidada. La siguiente es una historia que demuestra la importancia que puede llegar a tener el proceso de ventajas e inconvenientes. Y dice Hale, hace muchos años conocí a una mujer llamada Laura, a la que le preocupaba mucho el hecho de sobrepasar el que era su peso ideal. El instructor que trabajaba individualmente con ella en clase la orientaba por las preguntas de ventajas e inconvenientes. Pero siempre que se le preguntaba, ¿qué ventaja te supone pesar más de la cuenta? No se le ocurría ninguna. Laura no dejaba de repetir ninguna. En cambio, no tenía problema en pensar en los inconvenientes. Sin embargo, el instructor insistía. Hizo que Laura liberara sobre su sentimiento actual acerca del hecho de que no se le ocurriera ventaja alguna. Al final, más o menos a la 9ª vez de repetirle la pregunta, Laura empezó a sentirse frustrada y dijo, ¿por qué me pregunta usted qué ventajas tiene estar gorda? ¿Qué ventaja podría haber en estar gorda como yo estoy? Estaba preparada para librar una batalla. El instructor le preguntó de nuevo con toda calma, ¿qué ventaja te supone pesar más de la cuenta? De repente, Laura atisbó un recuerdo oculto y se puso a llorar. 20 años antes, era una mujer de una belleza exquisita y estaba en su peso ideal. Mientras estuvo hospitalizada unos días, su marido decidió hacer una inversión que sabía que su mujer no aprobaría. Imaginó que podría explicárselo después, cuando le presentara las extraordinarias ganancias que esperaba conseguir. Pero fue una inversión irresponsable y no resultó bien. Hacia el final de la estancia de Laura en el hospital, un día apareció su marido avergonzado y le dijo, cariño, lo siento, pero he perdido el dinero que guardábamos para invertir. Se ha esfumado. Ella se puso tan furiosa en aquel instante que tuvo una idea fugaz. Muy bien, ¿cómo devolvérsela? Y tal. Pasó de ser ese tipo de mujer que hace que todos se vuelvan a mirarla a ese otro que hace que todos aparten la vista para no verla. Y empezó a engordar. De hecho, no paraba de hacerlo y no tenía ni idea de por qué le ocurría tal cosa. Había olvidado que había tomado una decisión concreta. Pues bien, 20 años después, seguía pesando más de lo que debía, pese a que hacía mucho tiempo que ella y su marido se habían divorciado. Había intentado ponerse a dieta, pero no había servido de nada. Cuando redescubrió su decisión de castigar a su exmarido y liberó sus sentimientos, salió de un inmenso atolladero que había en su subconsciente y soltó la principal razón que había estado alimentando para estar gorda.
Al día siguiente de la clase, llamó a un médico dietista que un amigo le había recomendado año y medio antes. Se puso de inmediato a emprender acciones para perder peso, unas acciones que al final empezaron a dar fruto. Y un año después, más o menos, Laura estaba en un peso normal. Y años después, lo sigue manteniendo. Wow, qué interesante. Bien, me ha sucedido en algún aspecto de mi vida también con el peso, exactamente esta historia. Y al encontrar qué era lo que me estaba favoreciendo tener ese sobrepeso, por supuesto, me ayudó a liberarlo. Así es que vamos a continuar trabajando sobre ventajas e inconvenientes para seguir liberando y mejorando la calidad de nuestra vida. Vamos a hacer liberación por escrito sobre ventajas e inconvenientes. Y dice Hale, por escrito, el proceso de ventajas e inconvenientes es exactamente el mismo que el que hemos seguido más arriba, excepto que ahora escribes tus respuestas a las preguntas y vamos a comenzar. Y vamos a ir haciendo cada uno de los pasos. Son 8 pasos en total. Así es que el primer paso es, escribe tu tema en la parte superior de la página. Vamos a trabajar ahí en la parte superior de la página. Anota tu tema. Muy bien. Y vas a trazar una línea vertical en el centro de la página, dividiéndola en 2 partes. Y en la columna de la izquierda la vas a titular Ventajas. Y en la de la derecha, Inconvenientes. Vamos al paso número 2. Te vas a preguntar, ¿qué ventaja me supone este tema? Y vas a anotar en la columna de la izquierda, en el primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra, sin modificarlo. Muy bien. Ahora, comprueba cuál es el deseo básico del que procede tu ventaja. Y para ello pregúntate, ¿existe una sensación de deseo, de aprobación, de control o de seguridad? Y cuando lo hayas identificado, escribe el deseo del que procede el pensamiento o el sentimiento. Usa tus abreviaturas, ya las sabemos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en permitirnos soltar ese deseo subyacente. Te voy a hacer algunas preguntas que te van a ayudar a soltarlas. ¿Podría dejar que este deseo estuviera ahí? Primero pregúntate eso. O también te puede ayudar podría soltar el deseo de aprobación, control o seguridad, el que sea. Y vamos a trabajar en ello. Libera, suelta, hasta que ese deseo esté totalmente difuminado, disuelto, liberado. Acuérdate que es importante trabajar solo con una ventaja cada vez. Reprime el impulso de hacer una gran lista.
Si se te ocurre a la vez y espontáneamente más de una ventaja o de un inconveniente, pues bueno, escríbelos todos y luego comienza a liberar. Así es que vamos a continuar liberando cada uno de estos deseos de aprobación o control. Muy bien. Ahora vamos a la otra columna. Vas a anotar en la columna de inconvenientes, preguntándote, ¿qué inconveniente me supone mi tema? Y vas a escribir en la columna de la derecha el primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra, sin modificarlo lo más mínimo. Si te llegan 2 o 3, pues ponlos, pero enfócate en uno. Y vamos a comprobar de qué deseo básico procede nuestro inconveniente o tu inconveniente. Y para ello te puedes preguntar, ¿existe alguna sensación de deseo de aprobación o de control o de seguridad? Y anota la correspondiente abreviatura al lado del inconveniente. Y ahora para cada uno de estos deseos subyacentes, pregúntate en relación al inconveniente. ¿Podría dejar que este deseo estuviera ahí? ¿Podría soltar el deseo de aprobación o de control o de seguridad? Y si es así, toma un momento y libéralo y suéltalo, disuélvelo. Y si estás escuchando la grabación, pones pausa y cuando termines de hacerlo, continúas escuchando. Muy bien. Y recuerda repetir este proceso con cada una de las ventajas y cada uno de los inconvenientes que vayan surgiendo. Si no puedes trabajar o recordar ventajas o inconvenientes de uno o de otro, pues hagamos lo que hizo el instructor con Laura. Trabajemos en liberar esa resistencia de encontrar ventajas o inconvenientes en algo. Y te quiero compartir un ejemplo que nos escribió nuestro amigo Hale en relación con el proceso de ventajas e inconvenientes por escrito. Él indica, por ejemplo, qué ventaja e inconveniente me supone aceptar un ascenso en el trabajo. Y como ventaja podría ser pues un mejor salario. Pero un mejor salario podría tener un deseo subyacente de aceptación o un deseo subyacente de seguridad. Otra ventaja podría ser pues funciones más interesantes. Pero al tener funciones más interesantes podría contener un deseo subyacente de aceptación con el cual hay que trabajar. Y otra ventaja que le podrías ver a un ascenso en el trabajo sería tal vez viajar más. Y esto podría tener como deseo subyacente el deseo de control o el deseo de seguridad. Ahora bien, este mismo de aceptar un ascenso en el trabajo, ¿qué inconvenientes podría traer? Podría ser más responsabilidad. Y entonces, ¿qué deseo subyacente en relación a tener más responsabilidad podría haber? Pues tal vez el deseo de control o el deseo de seguridad. Otro inconveniente en relación a un ascenso de trabajo podría ser la posibilidad del fracaso.
Y aquí traería un deseo subyacente de control o un deseo de seguridad con el cual o los cuales habría que trabajar. Y también el aceptar un ascenso en el trabajo, pues un inconveniente sería tal vez menos tiempo libre. Y los deseos subyacentes podría ser tal vez el deseo de control o el deseo de separación. Así es que, bueno, ese es un ejemplo para que pues, nos ilustre un poquito más de cómo podemos trabajar en los nuestros. Y dice Hale, tacha el deseo que vayas soltando y trabaja solamente con un inconveniente a la vez. Vamos a hacerlo de nueva cuenta con otro inconveniente. Vamos a buscar otro inconveniente de este mismo tema. Así es que pregúntate, ¿qué inconveniente me supone este tema? Y escríbelo en la columna derecha. El primer pensamiento, el primer sentimiento que se te ocurra. No lo modifiques tal cual viene. Y comprueba de qué deseo básico procede tu inconveniente. Y pregúntate para ello, ¿existe alguna sensación de deseo de aprobación, de deseo de control, deseo de seguridad? Pon ahí tus anotaciones de qué deseo puede ser y comienza a soltar, liberar, disolver el deseo subyacente. Puedes apoyarte de las siguientes preguntas. La primera es, ¿podría dejar que este deseo estuviera ahí? La otra es, ¿podría soltar el deseo de aprobación, de control o de seguridad? Y comienza a liberar, comienza a soltar, a dejarlo ir. No lo necesitas para este inconveniente. No necesitas ese deseo. Vuelve con él. Y si todavía está ahí, libéralo de nueva cuenta. Suéltalo. Disuélvelo. Déjalo ir. Y vuelve a buscar si sigue por ahí o si vas a trabajar en el siguiente deseo subyacente y libéralo. Suéltalo. Deja que se vaya. Disuélvelo. Y qué bien se siente. Y dice Hale, paso número 8 es repetir el paso del 2 al 7 muchas veces, alternando entre una ventaja y un inconveniente. Luego otra ventaja y otro inconveniente. Y así sucesivamente hasta que te sientas totalmente satisfecha, totalmente satisfecho, o al menos preparado para descansar un rato. Aquí hay otra historia que nos comparte Hale. Carol Sue, crear un divorcio amistoso. Según Carol Sue, cuando le dijo al que hoy es su ex marido que quería el divorcio, este se enfadó muchísimo y empezó a chillarle. Ella pasó el día siguiente liberando sus sentimientos acerca de la relación de ambos, utilizando el procedimiento de limpieza del que nos ocuparemos en el capítulo número 11 y otras técnicas que utilizo.
Pero el proceso de ventajas e inconvenientes realmente la ayudó a conducir su divorcio con suavidad y rapidez, sin que su economía se resintiera en lo más mínimo. Después de hacer el ejercicio de ventajas e inconvenientes sobre el tema de los abogados, fue a un bufete de abogados. La acompañó su marido. El abogado quería cobrarles $7,000. Entre los inconvenientes de los abogados destacaba el gasto de tiempo y dinero. Como Carol Sue había estado liberando, ella y su marido consiguieron hablar con tranquilidad y decidieron contratar a un asistente jurídico que completó los papeles del divorcio en un día y solo les cobró unos cientos de dólares. Aunque Carol Sue dice ser una materialista, no intentó aferrarse a nada en todo el proceso del divorcio. En sus palabras, funcionó perfectamente. En un principio era yo quien me divorciaba de mi marido, pero después de seguir el proceso de ventajas e inconvenientes, dejé que legalmente fuera él quien se divorciara de mí. Si yo me hubiera divorciado de él, debería haberme quedado en casa otros 30 días. Pero yo quería irme enseguida. Era una ventaja. Ya sé que puede parecer un inconveniente, pero para mí suponía una ventaja. Dejé que se quedara con todo: el coche, la casa y los muebles. Yo me llevé lo que quise cuando me fui. Para mí, ser libre es una gran ventaja. Ni siquiera necesito un apartamento, pues ahora me dedico a viajar y me quedo en casa de amigos y familiares. Guardo todas mis cosas en casa de mi hija. Soltarlas fue una gran ventaja. Y esta es la historia, pues, de Carol Sue. Y este último pequeño tema dentro de nuestro capítulo del día de hoy se titula La constancia tiene su recompensa. Lo que primero parece siempre es lo evidente, pero si tienes la virtud de la constancia, obtendrás el mejor petróleo e introducirás un profundo cambio en tu conciencia. A veces he trabajado durante días en la misma hoja de ventajas e inconvenientes, volviendo a ella hasta que creí que estaba completa, lo que me ha reportado muchos beneficios y muchas ideas útiles. Antes de pasar al capítulo siguiente, te recomiendo que analices al menos una hoja de ventajas e inconvenientes que tú mismo hayas confeccionado. Te prometo que te alegrarás de haberlo hecho. Y nos da una lista que nos va a dar algunas ideas. Y ahí te va la lista, lo voy a dictar por si quieres tú anotar algún tema interesante para ti. Dice, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la abundancia? Wow, tema muy interesante. Tal vez quieras trabajar en ese tema. Tal vez te preguntes cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la pobreza o las deudas. O de esta decisión. Las ventajas y los inconvenientes de la tranquilidad o del estrés. Ventajas e inconvenientes de la alegría, de la pena, del miedo, del ejercicio físico, de beber, de comer en exceso, de la libertad, de la enfermedad, de la salud, del matrimonio o cuestiones de pareja, de seguir soltero, de seguir soltera.
o de recibir. Así es que te voy a dejar una tarea para antes de continuar con la siguiente sesión, que es la próxima ocasión en la que nos veamos. Trabaja en tu hoja de ventajas e inconvenientes que ya hayas confeccionado con este tema con el importante y trabájalo alternando una ventaja a un inconveniente, liberando, soltando los deseos subyacentes hasta que tengas o hayas terminado con ventajas e inconvenientes de ello. Y vamos viendo cómo nos va en la próxima sesión. Seguramente va a ser muy interesante ver los resultados de nuestra experiencia. Así que por ahora, pues me da muchísimo gusto que hayamos estado juntos de nueva cuenta y nos vemos en la siguiente.